Cuando juntas fortaleza, competitividad con velocidad y determinación, puedes decir que estás delante de un buen jugador. Pero si a esto además le sumas buen entendimiento del juego y una gran virtud para recuperar el balón, te conviertes en el nuevo fichaje millonario del Real Madrid. Y es que hoy, en Historias de Venom, vamos a contar quién es en realidad y si es tan bueno como dicen la joven promesa blanca, Aurelien Tchouaméni. Aurelien Gianni Tchouaméni es un joven jugador que nació a inicios de este siglo, exactamente el jueves 27 de enero del año 2000, en una de las ciudades de la provincia de Normandía, Rouen, lugar que se encuentra ubicado al norte de Francia. Sin embargo, en la sangre de Aurelien también coexisten genes cameruneses, ya que su familia proviene de la República de Camerún, un país asentado en el África Central que cuenta con un característico clima cálido a diferencia del lugar donde creció. Esta tierra, que él considera natal, es fuertemente apreciada por el jugador, tanto es así que se ha encargado de solicitar a algunos de sus familiares que residen allí a liderar su red de apoyo en aquel territorio africano. Aurelien es uno de los 3 hijos que Fernand Tchouaméni y su esposa tuvieron y decidieron criar con una firme base de amor incondicional. Desde pequeño, Aurelien pudo sentir que era valioso, amado e importante dentro de su propia casa. Con tan solo 5 años, al presenciar la habilidad de su padre en un intenso partido de fútbol, supo en lo que quería convertirse. Desde ese momento, siempre acompañaba a su padre por los campos de fútbol y se convirtió en su primer y más grande fanático. Aurelien admiraba profundamente la pasión que su padre mostraba hacia el deporte y se dio cuenta que esa misma pasión yacía dentro de él. Fernand mantuvo su sueño de ser futbolista profesional por mucho tiempo, practicaba constantemente, se esforzaba al máximo con la meta de ser descubierto y obtener un contrato que cambiara su vida y la de su familia. Lamentablemente para el padre de Aurelien, ese sueño jamás pudo materializarse. El tiempo seguía pasando y las cosas simplemente no se daban. Sus hijos continuaban creciendo y las responsabilidades económicas no podían seguir esperando. Entonces decidió que era momento de parar y redireccionar su vida. Consiguió un trabajo de farmacéutico y se especializó para hacer carrera en ese sector. Su esfuerzo sin duda ha dado frutos, ya que se ha convertido en el director de una planta de producción de vacunas con sede en Francia. Su madre, por otro lado, es profesora, lo que les ha permitido vivir cómodamente como ciudadanos franceses de clase media. Fernand, a pesar de haber abandonado su principal sueño, no tardó en darse cuenta que quizás podría vivirlo a través de su hijo, quien poseía una pasión igual o incluso más grande a la suya por el balón. Aurelien estaba determinado a convertirse en futbolista profesional desde que tenía 5 años, por él y por su familia, pero sobre todo por su padre. Inició su entrenamiento en la Academia Artigues, que quedaba cerca de su casa, en el mismo vecindario, y no pasó mucho tiempo cuando Aurelien se volvió una pieza fundamental en su equipo. Se convirtió en el motor y el mejor jugador del mismo. Sin embargo, cabe mencionar que este no fue el primer deporte que Tchouaméni practicó. Antes de dedicar su vida al fútbol, el pequeño entusiasta obtuvo cinturón amarillo de judo, un deporte que lo ayudó a enfocar su atención, desarrollar equilibrio y mejorar su fuerza y coordinación, cualidades que sin duda le ayudaron a destacar del resto en cada partido. En cuanto a su formación académica, Aurelien fue un estudiante promedio, no tanto por su rendimiento en exámenes o tareas, sino por su comportamiento dentro de las aulas. Si le preguntas a cualquiera de sus docentes de la primaria, te dirán que fue un niño bastante inquieto, y el jugador lo ha reconocido. Él mismo ha dicho que era muy hablador, pero que nunca fue su intención interrumpir a las autoridades, sino que tan solo le encantaba conversar con sus compañeros. Los años seguían pasando y Aurelien estaba cada vez más enfocado en su deporte favorito. Entre los entrenamientos de la academia, las sabias enseñanzas de su padre y su impresionante ritmo de trabajo, era inevitable que fuera descubierto. Los cazatalentos de Burdeos fueron los primeros en fijarse en el mediocampista. Al cumplir los 11 años, fue enviado a participar en las pruebas de la Academia del Burdeos y las aprobó con rotundo éxito. Ingresó en el Girondins, equipo con el que se empezó a formar profesionalmente. Fue quemando etapas pasito a pasito, pero no todo fue de color de rosas para el joven. Aurelien ha reconocido que sus inicios no fueron los mejores y en una entrevista reveló que sus recuerdos de aquella época no son sus favoritos. Para empezar, con tan solo 14 años ya se había lesionado gravemente en 2 ocasiones. A eso le siguieron una serie de derrotas bastante dolorosas en torneos importantes y pudo haber pensado que no era lo suficientemente bueno. Además, su familia se acababa de mudar a Lyon y entonces el sentimiento de soledad trataba de apoderarse de él. Extrañaba muchísimo a su familia. Pero Tchouaméni no se rindió y decidió que la excelencia y el trabajo duro serían sus lemas de vida. Su rumbo y su futuro cambiaron por completo cuando decidió dejar de jugar de delantero y se puso a jugar de mediocampista, su hábitat natural.
6 años después, logró firmar su primer contrato profesional a los 17 y un año después, el 26 de julio del 2018, debutó finalmente con el primer equipo de Girondins en la victoria por 1-0 en la UEFA Europa League ante el Ventspils de Lituania, y su primer gol para el club llegó apenas un mes después, el 9 de agosto, cuando anotó en tercera ronda previa de la Europa League ante el Mariupol ucraniano. Desde aquel primer gol en su carrera, fue imposible que pasara desapercibido. Sus habilidades como recuperador del medio campo se volvían cada vez más notorias y a los técnicos les encantaba. Sus fans estaban ansiosos por verlo convertirse en titular del primer equipo y por ver cómo te suscribes al canal, le das like al vídeo si te está gustando y dejas un comentario. Como jugador senior, hizo una muy buena amistad con Jules Koundé, actual jugador del Barça, y que te dejo en las tarjetas un vídeo sobre él. Juntos hicieron el Burdeos más grande antes de dar un salto hacia las ligas mayores. Su ascenso, según la opinión pública, era inevitable, era tan solo cuestión de tiempo que un club mucho más grande lo reclamara. El AS Mónaco, uno de los equipos europeos que más apoya la formación del talento juvenil, quedó tan impresionado que terminó pagando 18 millones de euros para ficharlo en enero del 2020, justo 2 días después de su cumpleaños. Vaya regalo, ¿no? A pesar de ello, una vez más, Aurelien no tuvo un inicio sencillo en el nuevo club. El mediocampista no se ganó la entera confianza del entrenador Robert Moreno, quien insistía en aplicar un estilo de juego basado en la posesión, claramente inspirado en el Barcelona. Recordad que Robert Moreno fue el segundo entrenador de Luis Enrique en la selección y en el Barça, y luego acabaron discutiéndose porque le quiso usurpar el puesto cuando Luis Enrique tuvo que abandonar su cargo por el triste fallecimiento de su hija. Esa historia casi daría para un vídeo por sí misma. Mientras Moreno era entrenador, Aurelien no jugó más que 3 partidos. Sin duda, le costó abrirse un espacio como titular, pero las cosas cambiaron cuando Niko Kovac tomó las riendas del equipo en el verano del mismo año. Kovac tenía una idea de fútbol totalmente diferente a la de Moreno, y llegó con todo el ánimo de revolver un poco la sopa. El estilo de su nuevo entrenador se enfocaba en un fútbol más físico y directo, que otorgaba más libertad de movimiento a los jugadores. Aurelien aprovechó cada oportunidad para demostrar su habilidad de cubrir espacios y recuperar la posesión, además de evidenciar su talento para leer rápidamente el juego que se presentaba delante de sus ojos y actuar en base a ello. Se convirtió en un fijo del equipo y en titular indiscutible. Pero Tchouaméni es humano, y como cualquier ser humano, cuando recibimos alabanzas y elogios constantemente, tendemos a conformarnos con la manera en la que estamos haciendo las cosas. ¿Y quién mejor que tu padre para hacerte caer en la cuenta del error y despertarte del trance? En una entrevista, el padre de Aurelien compartió lo que había experimentado con su hijo en diciembre del 2020. En sus palabras: una vez tuvimos una discusión en la que lo sacudí un poco. Descubrí que estaba satisfecho con el mínimo. Entonces, durante las vacaciones, lo invité a pasar 2 horas conmigo. Hablamos cara a cara. Le dije que no lo reconocía esos meses y que de repente se había convertido en un futbolista común. Al final de la conversación me dijo: papá, ya verás. Podríamos decir que aquella experiencia fue un punto de transformación en la vida profesional del joven. Su padre le ayudó a quitarse la venda de los ojos y volvió a proponerse ser el mejor. Su madre, en cambio, también ha sido un pilar fundamental para la vida tanto profesional como personal de Tchouaméni. Nunca ha fallado en recordarle qué es lo más importante. En la misma entrevista menciona que después de cada uno de los partidos recibe una llamada de su mamá, y lo primero que hace no es felicitarle o invitarle a un asado, sino que le pregunta cada vez si se encuentra bien. Sus padres, sin duda, se complementan entre sí para atender las dos caras de la moneda que necesita todo futbolista. Tchouaméni completó la temporada con 6 partidos en la Copa de Francia y al finalizarla fue seleccionado como el mejor joven del torneo y terminó seleccionado también en el mejor 11 del torneo francés. Se convirtió en uno de los referentes del club al poco tiempo y el 3 de agosto del 2021 debutó en la Liga de Campeones ante el Club Sparta de Praga, en la fase clasificatoria, y además marcó gol en el primer partido. Sin embargo, aquel momento que debió ser de los más felices para el jugador se convirtió en uno de los momentos más indeseables de su vida. Después de adelantar a los del Principado, Tchouaméni comenzó a recibir múltiples gritos e insultos racistas por parte de los fanáticos del Sparta de Praga. Aquel bullicio racista no se detuvo hasta que el colegiado amenazó con suspender el partido si los insultos continuaban. Pero incluso después del partido, Aurelien contó a la BBC de las amenazas de muerte que estaba recibiendo de los fanáticos del Praga, pero también aseguró que los mensajes de odio no me afectarán personalmente, no dejaré que el odio gane este juego. En pleno siglo XXI, es una atrocidad que los comportamientos racistas sigan teniendo lugar en nuestra sociedad, pero a diferencia de tiempos pasados, hoy las voces en contra de tan repugnantes acciones son cada vez más fuertes. Además, la forma de responder ante los ataques racistas es de vital importancia, cosa que Aurelien, sin duda, ha hecho magníficamente al no permitir que afecte a su vida profesional.
Todo esto, y gracias a su increíble trayectoria y proyección, Aurelien ha sido perseguido por muchos clubes europeos de élite como el Liverpool, aunque su corazón siempre lo guió hacia el Bernabéu. El 7 de junio de este año, su sueño se ha hecho realidad. El Real Madrid anunció su fichaje después de interminables semanas de negociaciones con el AS Mónaco, que terminaron en un fichaje de 80 millones de euros por un centrocampista de 22 años, cantidad que viene acompañada de una expectativa monumental, como no puede ser de otra manera. Aurelien ha iniciado con el pie derecho su etapa en el Real Madrid, demostrando que asume el reto con mucha naturalidad y que está determinado a seguir explotando sus grandes aptitudes. Y hasta aquí la historia de Aurelien Tchouaméni. ¿Conocías todos estos datos? ¿Crees que está por comenzar a escribir su historia en el Real Madrid? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito también a seguir el canal del Spider Culé. Gracias por estar aquí, recordad que esto no es posible sin ustedes y nos vemos pronto con más vídeos aquí, en Historias de Venom.